Hola amigos de YouTube, tratando de llegar al final de la radio. Ya hicimos todo, le pusimos los tubos, conseguimos el tubo que faltaba, que era el rectificador, que lo tenía con un diodo. Retiramos el diodo, reconstruimos toda la fase de rectificación y completamos la radio. Recuerden que hemos limpiado con ultrasonido el condensador variable y hemos seguido toda la cablería. Hemos recuperado los botones que estaban adentro, hemos limpiado el dial, hemos hecho todo y está la radio completamente terminada. El gabinete también lo hemos restaurado. Recuérdense que tenía en la parte, en la esquina, todo un agujero de rotura. Lo he rellenado con masilla de vehículo, masilla epóxica. Lo he limpiado, lo he pulido. No lo voy a pintar porque voy a dejarlo tal como está en bastante buen estado después de haberlo limpiado. Fíjense cómo brillan todos los cromos, incluso en las perillas. Y esas rajaduras es el carácter de radio, la cicatriz de los años, y hay que conservarlo. Entonces, hecho todo esto, queda una linda radio, muy bonita de presentación, y vamos a ver cuando la conectamos. Entonces, lo tengo prendido con la botonera, está en onda media, y vamos a enchufarlo. Listo, ya prendió el foquito. Este foquito de especificaciones debe ser de 7 voltios. Yo solamente tenía el 46, que es de 6 voltios, y cuando le puse el de 6 voltios voló en un momento. Por lo tanto, le tenía con una resistencia de 6 ohmios, con lo cual le bajo más de 1 voltio, y ahora sí le he vuelto a poner otro de 6, que con esta resistencia como he reducido voltaje no tengo ningún problema. Entonces fíjese cómo ya calentó. Incluso el tubo del ojo mágico también tiene muy buena intensidad el fósforo. Está un poquito fuera de posición. Esto significa que hay que subirlo ligeramente. Para que pueda verse el fósforo. Y ahí tenemos el ruido de la radio típica. Estamos cambiando el condensador variable y nada. Recuérdense que el parlante lo estamos conectando con estos dos lagartos, porque está puesto en la parte de la frontal, pero no tenemos señal por ningún lado. O sea, sí vemos que funciona el parlante, funciona la mitad de la amplificación, por eso es que tenemos el sonido, pero no vemos que haya el menor síntoma de que pase una radiofrecuencia de la parte de antena, pese a que tengo conectada la antena. Entonces este es un problema. Las válvulas todas prenden. Además las he probado y todas están en muy buen estado. Pero el problema es que no me diga señal de la parte de radio para la parte de audio, que era lo único que puede
¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Bueno, varias cosas, ¿no? Puede ser el mezclador. Capaz el mezclador no está llevando la señal del oscilador. Puede ser bobinas. Alguna de las bobinas puede estar abierta. Puede ser válvulas desgastadas, no creo, porque ya las probé, están todas en buen estado. Entonces, para no prolongar más, lo dejo aquí y voy a investigar un poquito y regreso. Bueno, vamos a revisar el funcionamiento eléctrico de esta radio Grandic, para lo cual he trazado algunos colores previos para hacerlo más rápido y explicar cómo es el desempeño de los diferentes componentes. En la parte inferior derecha tenemos el esquema de alimentación. En color rojo está la fuente de alimentación externa de toma domiciliaria. Los dos polos, uno en rojo y el otro en un rosado. Esto sería la alimentación a 220, digamos, de energía doméstica. Y mediante un autotransformador sacamos un tap en el extremo que nos va a configurar en este devanado 6.3 voltios, que es el voltaje que se va a generar en los filamentos de cada una de las 6 válvulas, al igual que el filamento del bulbo o el foquito de alumbrado del dial. Si bien acá dice 7 voltios, en realidad es 6.3 voltios con 0.3 amperios. Todo esto es corriente alterna. Igual llega una corriente alterna al tubo rectificador, que tiene dos placas. Esto nos da una indicación de que está conectado para hacer una rectificación de onda completa y no de media onda. Esto es bastante mejor porque sale una rectificación más limpia. Estos dos resistencias para bajar en algo el voltaje que llegan son mellizas porque deben de ser exactamente iguales. Y lo que conseguimos con este rectificador diodo es una corriente continua que lo estamos coloreando de color lila. Este color lila es el que nos está enviando una corriente continua a cada una de las placas de los diferentes 5 tubos. Y así que vemos que llega a la EL95, que es el amplificador de potencia, a la EBC41, que es la detectora, a la EF89, a la amplificadora de frecuencia intermedia, por la parte superior, y a la S81, que es la mezcladora, tanto en la placa de la mezcladora como tal del étodo, como al triodo amplificador que está en la parte izquierda. Igual al ojo mágico también alimenta las dos placas. En cuanto a la alimentación negativa, la estamos poniendo en amarillo. En amarillo, aquí está la fase en amarillo. Estos son los dos condensadores electrolíticos que conforman, junto con la resistencia de 1.3 kilowatts, el filtro pi, que lo que ocasiona es eliminar el rizado de la corriente continua. Pese a que rectificado ya la vuelve continua, siempre hay una contaminación de 3, 4, 5 voltios que se elimina con esta resistencia, una resistencia de alambre. En amarillo, como está la fase negativa, lo que sería el B-, el positivo que hemos visto en el morado sería el B+, y el B- sería el amarillo. Acá estamos viendo cómo alimenta el B-
a un cátodo, alimentación automática de cátodo o polarización automática de cátodo que está yendo en negativo, con un montaje en paralelo condensador resistencia que lo que hace es estabilizar el voltaje, la posible caída por interferencias en las válvulas. Este condensador restituye la pérdida de voltaje y esta resistencia lo que hace es convierte al cátodo en un diferencial de polaridad por encima de la base, que se supone que puede estar en cero en el chasis. Esta es un poco más positiva. Por lo tanto, el BIOS de esta válvula ya de por sí necesita que la alimentación de la reja de control sea con voltaje que sea inferior al que llega al cátodo. Puede ser un voltaje ligeramente negativo. ¿Cómo entra la señal? La hemos puesto en verde. La señal tiene acá 3 bobinas, que son 3 bandas, la banda media, y 2 ondas cortas por separado. Estamos acá solamente esquematizando una. Entra la señal y por inducción se transmite de la bobina de antena a la bobina de sintonía, al enrollado de sintonía. Este es el enrollado de antena, y con un trimmer y el condensador variable que está unido mecánicamente en tándem con el del oscilador, va a conseguir que al alterar uno se altere el otro. Lo que este circuito tanque ocasiona es que la sintonización de la frecuencia que queramos escuchar se va a conseguir cuando entre en resonancia en esa frecuencia. Es ahí donde la resistencia de ambos componentes, tanto bobina como condensador, la carga resistida es mayor, y al no llegar a tierra solamente fluyen por la parte superior y entran a la válvula mezcladora. Igual en el sistema oscilador, en la etapa osciladora, acá hay un circuito tanque que exactamente lo que hace es construir una señal sinusoidal que coincide con la resonancia. Cuando entra en resonancia va a tener el efecto de que circule la corriente por inducción y pasa a la celda de control, en donde se juntan ambas y son mezcladas para obtener como resultado la señal que pasa a la frecuencia intermedia. Hay que especificar que en esta válvula en realidad se juntan 4 frecuencias: la frecuencia sintonizada, la frecuencia que vamos a conseguir con la osciladora, la suma de ambas y la diferencia entre ambas. Explicamos un poquito más. Supongamos que tuviésemos una frecuencia a sintonizar de 1000 Hz, ¿no? de 1000 kHz, perdón. Esto va a llegar al circuito tanque y por acá tenemos 1000 kHz. En la frecuencia de la osciladora lo que vamos a hacer es, de acuerdo a la especificación de estas 2 bobinas, acá hay 2 bobinas muy parecidas, pero tienen diferentes impedancias. Estas bobinas están diseñadas por el fabricante para que transmitan a cierta frecuencia la mayor eficiencia. Cuando entran en resonancia en esa frecuencia, es en donde la señal va a conseguir la mejor amplitud y la mejor selectividad. Esa frecuencia en el caso de esta radio es de 462 kHz, si mal no recuerdo. Entonces lo que hacemos en la etapa osciladora es sumar la frecuencia, en este caso sintonizada era 1000, le sumamos los 462 que necesitamos para generar 1462 que va a venir por acá. En otras palabras, estamos inyectando 1000 por un lado y 1462
en la rejilla de control para ser mezcladas, obteniendo 4 señales, que son los 1000, la señal de 1462, la señal que es la suma de ambas, o sea 2462, y la señal que es la diferencia entre ambas, es decir, 1462 menos 1462. Esta señal que es la diferencia de ambas es que recoge el principio del superheterodino para poder trasladar la menor frecuencia y siempre va a resultar en los 462. Porque si metemos 1500, en la oscilación vamos a meter 1500 más 462 a 1962. Y a la hora de hacer la diferencia, hacemos la diferencia entre 1500 y 1962, con lo cual igualmente conseguimos los 462. Entonces, ese principio de superheterodinaje lo que está haciendo es una alta frecuencia, la va a transmitir a las demás etapas con una modulación en baja frecuencia. Entonces, por aquí va a circular baja frecuencia, mientras que aquí está la etapa de alta frecuencia o radiofrecuencia. En estos circuitos tanques lo que hacen es que la señal que no va a ser sintonizada, de la que no está en resonancia, las frecuencias por encima y por debajo de ellas o van a tierra por la bobina o van a tierra por el condensador variable, de la manera que los eliminan. Y esto también le llaman filtro pasabandas. Lo mismo sucede acá, y como están amarradas o unidas, igual eliminamos las señales que están por encima o por debajo de la frecuencia sintonizada, enviándolas a tierra. Cuando pasan a las bobinas también tenemos algunos circuitos tanques, que son estos que están en estos círculos, que lo que hacen es reforzar la señal para tener los 462 como frecuencia de resonancia, y en ese momento hacemos la transformación de voltajes, al igual que en esta etapa, la transformación de voltajes a esa misma frecuencia de 462 de resonancia, y en el intermedio tenemos una válvula, en este caso la F89, que es una amplificadora de esta señal que llega de la primera bobina para ser amplificada y pasar a la etapa de detección. En la etapa de detección con la válvula de BC41, lo que hacemos es por la parte superior, este diodo elimina la parte positiva de la señal, mientras que por la parte inferior la señal, aún con señal modulada, porque aquí llega la señal de 462 conformada con una carrier de la frecuencia que hemos sintonizado. En este caso hablamos de 1000, teníamos una carrier de 1000 mezclada en 462 de modulación. Esta señal viene por abajo. Aquí eliminamos la señal de la alta frecuencia, eliminamos la de los 1000 y lo mantenemos con la modulación de los 462, que va a entrar a través de este condensador de acople a la reja de control para ser amplificada. Ya solamente estamos ahí con señal de audio porque hemos eliminado la radiofrecuencia. La alimentación de esta válvula también es directa, el cátodo está alimentado directo de la masa de chasis, igual que en las válvulas anteriores. Esta señal amplificada es llevada con un condensador de acople a la reja de la válvula amplificadora de potencia, pasa por estos dos condensadores, que son condensadores de acople, como dije, que tienen un switch para alterar como están en series, altera la conductividad, la frecuencia del mismo, porque al tenerlo así en seriado, si activamos este switch, la capacidad de los condensadores en serie pues es modificada y conseguimos que entre un tono más agudo o más o con más bajos a la válvula amplificadora de potencia, que va a alimentarla con dirección hacia el transformador de audio, porque esta válvula, la N95, tiene una alta impedancia, mientras que el parlante es de baja impedancia.
esta conversión de voltaje se hace a través de transformador de impedancia, de alta para baja. Alta impedancia, baja corriente, con baja impedancia, alta corriente. ¿Qué más hemos marcado? Hemos marcado en celeste los filtros, los condensadores que son de filtros para eliminar las señales de alta frecuencia que pueden tener contaminación en la señal, llevándolos a tierra. Incluso acá, mediante un potenciómetro, hacemos más o menos sensible cierto rango de frecuencia para filtrarlos. Aquí tenemos otro condensador filtro de tonos puesto en la salida del transformador de audio. Este filtro que está acá con dos condensadores electrolíticos y esta resistencia de alambre es un filtro PI típico para estabilizar la señal, como mencioné antes. Y eso es todo lo que tenemos en el esquema explicativo de cómo funciona esta radio. Bueno, ya estuve revisando, haciendo la medición de voltaje en todas las válvulas, ya en los voltajes de corriente normal, pero hay una de las válvulas que no le llega voltaje alguno, que es la EBC41. La EBC41, que es la detectora, no le están llegando ningún voltaje al ánodo. Quiere decir que en esta bobina hay un problema de no llega voltaje al ánodo. He revisado la bobina y este secundario está todo con conductividad, pero revisé el primario de la bobina y en el primario de esta bobina encuentro que está abierto el bobinado, es decir, no hay comunicación desde el ánodo de la válvula anterior de la amplificadora de frecuencia intermedia, no llega señal, por lo tanto el radio está partido, quiere decir, de acá adelante está bien, de acá para atrás está mal. Acá está el problema. ¿Qué solución? Hay que retirar esta bobina, mirar si se puede reparar, si se puede cambiar, y este es un trabajo bastante pesado por la cantidad de componentes que hay que retirar de esta bobina, la parte inferior, para poder sacarla y ver si tiene salvación. Bueno, para no hacerlo más largo el video, dejo aquí la primera parte para ver si venimos con la segunda, con la restauración ya completa, si hemos cambiado la bobina, si no la hemos cambiado, y eso lo hacemos cuando la conseguimos o la saquemos. Gracias por escuchar y seguimos adelante. Bueno, después de revisado todo, efectivamente pues hay un devanado abierto en el transformador de frecuencia intermedia. En el segundo transformador está abierto el primario y tengo que sacar todo este dispositivo con todas las conexiones que se ven acá, que son bastantes, y vamos a tratar de hacer dos cosas: o repararlo internamente o cambiarlo por uno de 450, porque esto tiene 460 kHz de frecuencia de resonancia, para tratar de repararlo, ¿no? Si quitamos la ampliación, bueno, vamos a sacarlo y volvemos. Bueno, ya lo tenemos afuera. Ahora vamos a lo nuestro, que es abrirlo.
Salió fácil. Es un poquito de soldadura. Y vamos a revisarlo. Este es el condensador interior. ...560 picofaradios. Esas son las dos bobinitas. Una de estas está abierta. Vamos a revisarla y después de la revisión vengo con ustedes. A ver, vamos a revisar la continuidad primero de la bobina de arriba. La bobina de arriba viene por este cable negro hasta este poste y por atrás viene por acá abajo hasta este poste. Vamos a ver la continuidad. Ahí cerró el circuito. Esta bobina está bien. Ahora vamos a la bobina de abajo. La bobina de abajo viene del poste de la esquina y de este poste. O sea, es entre estos dos. Este con este. Y no hay continuidad. El problema está acá. Vamos a revisar si es sencillo o está muy complicado. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. El problema está aquí. ¿Se dan cuenta? En la entrada está el cable abierto. Aparentemente podría ser sencillo unirlo aquí, con lo cual tendríamos rescatar esta bobina. Vamos a ver, volvemos a ver después esta microcirugía. Aquí ven, este cable está abierto. A ver, vamos a probar ahora la continuidad después de haber hecho esta microcirugía antes de cerrarlo. Primero la bobina superior, que era la que no estaba afectada, que es entre estos dos, y me da 2.7 ohmios. Y después vamos a parar esto, y la bobina inferior, que era el que estaba roto aquí, entre este y este, muy difícil agarrarlo, y da 4.1 ohmios. O sea, ya tenemos los dos extremos soldados, por lo tanto ya podemos encajarla. Esto está así. Aprovechemos para repasarlo. Este es el núcleo que se desplaza, y el inferior también tiene un núcleo en la parte central que se desplaza. O sea, acá hay uno que se desplaza y acá hay otro que se desplaza. Entonces por los dos lados podemos acceder. Hay una soldadura que está mal hecha, que no permite entrar
Correcto. Entonces vamos a encajarlo como debe ser. Como lo encontramos antes. Y probamos una vez que lo tengamos cerrado. Bueno, antes de ponerlo no está de más una última chequeada. He marcado las dos bobinas. Si se puede ver acá, esta es la secundaria. Entre el poste, acá hay 5 postes entre el quinto y el tercero. Debo indicar que los otros postes, como lo vimos por adentro, no tienen ninguna conexión. Son solamente postes de apoyo para colocar estas resistencias de alimentación y poder que no estén en el aire, que no vibren, estar apoyadas en algo. Entonces solamente acá hay en realidad 4 postes que están activos, que son el 2 para el secundario, que es el tercero con el quinto, y 2 para el primario, que serían estos dos. Entonces vamos a verificar la continuidad. Entonces estamos en el primario, nos da 4.3 ohmios. Ese es lo que hemos recientemente soldado, recuperado. Y en el secundario nos da 2.4 ohmios. Con eso tenemos la bobina habilitada. Aquí tenemos la ferrita para la regulación, y en la parte inferior del mismo lado la ferrita para la otra bobinita. Este agujero es pasante, no tiene ninguna conexión. Este bote o esta lata es una lata seguramente para poner otra bobina en paralelo, pero no es este caso. Entonces, hecho esto, ahora voy a verificar, ya que hemos trabajado en detalle la recuperación de la bobina, vamos a revisar la otra y tener la seguridad de que la otra sí tiene continuidad en los dos devanados, tanto primario y secundario, para no volver a trabajar todo esto 2 veces. Bueno, hemos tenido que sacar la otra bobina de condensador variable, que es muy similar. Esta es la bobina de frecuencia intermedia, la primera, el primer transformador, y vemos que acá he marcado una bobina que es el segundo devanado, que está bien, ven cómo hay continuidad, y el primer devanado, que es exactamente igual como la otra que hemos arreglado, está abierto. Es exactamente lo mismo que la otra. Ojalá tengamos suerte y sea el comienzo.
¿Qué puede haber pasado? Aparentemente, según el esquema, la alimentación del primer devanado de los dos puede haber tenido un recalentamiento seguramente por este electrolítico o algo que se cruzó, se quemó, ha entrado sobre tensión y quemó acá el primero. Entró sobre tensión porque llega, si ustedes se dan cuenta, llega exactamente la misma tensión acá y debe haber quemado acá la entrada igual. Ojalá tengamos suerte, vamos a ver. Bueno, para abrirlo no tiene ningún tornillo, solamente está a presión. Está doblado vamos a quitarle el seguro. Ya debería de salir sin mayor problema. Listo y listo. Un poco sucio. Y lo que tenemos mal es esta, ¿no? En el anterior vamos a poner teníamos mal esta bobina que estaba aquí malogrado en el filamento porque se había quemado aquí exactamente igual. Fíjense, se dan cuenta que está abierto exactamente igual, los dos se han abierto y vamos a hacer la misma reparación antes de cerrarlo y limpiarlo. Volvemos cuando lo haya hecho. Antes de soldar estoy limpiando la base interna del transformador. Fíjense la cantidad de suciedad que hay en la base acumulada. Vamos a limpiarlo bien, después voy a soldar el extremo que está al aire abierto, que corresponde a esta patita, porque el otro está acá, y después lo cerramos y lo volvemos a instalar. En esta segunda bobina que estoy recuperando he tenido una dificultad adicional, que estaba suelto no solamente aquí, que le da un punto de unión con el cable principal, sino que había un filamento también suelto, que es este de acá. Entonces esta bobinita que está conformada por 6 hilos, al tener este suelto tenía 5 hilos que estaban unidos, que hubieran estado unidos. Entonces lo que hubiera conseguido es tener una mayor resistencia, por lo tanto tuve que unir uno solo de los hilos también que estaba suelto. Entonces he unido acá y unido aquí.
Bien, este que está suelto, que estaba suelto, y este. Bueno, ahora lo cerramos. Bueno, nuevamente he remarcado el secundario y el primario, que es el que hemos arreglado. Vamos a medir continuidad en el primario, fíjese en el tester. No hace buen contacto. Cinco punto cinco, 5.6 se escapa. .5 en el primario, ¿no? Y el secundario 2.8. Entonces, recuperada la bobinita, vamos a ponerla en el chasis y volvemos. Bueno, ya hicimos el cambio respectivo de la reparación interna de las bobinas, que estaban las dos abiertas. Aparentemente había una sobrecarga en algún momento y quemó los dos bobinados primarios de las frecuencias intermedias de los transformadores. Ya los unimos, hemos hecho esa microcirugía y espero que con eso por lo menos ya hemos avanzado una etapa más. No debería de haber problema. Debería estar todo en orden y ya la radio debería sonar, salvo que aparezca un componente adicional que no funcione. Entonces he puesto estos cocodrilos al gabinete porque tiene adosado el parlante, y antes de cerrarlo todo, ver cómo estamos por aquí. Entonces se prende con el botón de onda media, prendió la bombilla, el ojo mágico tiene que calentar. Vamos a ver, no vaya a ser que hemos hecho algo mal. No, ya tomó el ojo mágico. Comenzamos a escuchar más intensidad. Fíjense, está diferente al sonido que escuchábamos antes. Está con el condensador completamente cerrado. Vamos a ver si captamos. Ojalá tengamos suerte. Ahí hay una estación. Ahí hay estación, ya tenemos radio. Otra estación. Otra estación. Ya tenemos todas las estaciones. Suena mal porque seguramente hay que tocar la sintonización. Y problemas de antena. Pero ya tenemos radio, vamos a cambiar de banda.
también responde. No sé si en onda corta habrá estación. Normalmente en las tardes, noches aparece por lo menos la Radio Martí de La Habana. No hay transmisión a esta hora. Acuérdense que la atmósfera no ayuda mucho. Bueno, ya pusimos el chasis dentro del gabinete. Este es cómo queda la radio. Quería enseñárselas antes de taparla. Acá están sus 5 válvulas convencionales de una radio de 5 tubos, y en el fondo está el ojo mágico. ¿Qué le hemos hecho a esta radio? Le hemos lavado este condensador en el ultrasonido, hemos arreglado los 2 transformadores de frecuencia intermedia que estaban abiertos en el primario, hemos hecho la cirugía para unir las bobinas internamente, hemos restablecido los fusibles que no los tenía cables amarrados, hemos introducido un tubo rectificador, estaba anulado esta etapa, le habían puesto internamente un diodo para reemplazar este tubo quemado, le hemos conseguido el Z80 para restablecer la fase, hemos puesto su foquito del dial, le hemos agregado una resistencia porque era de 7 voltios, nada más tenemos de 6 voltios, y para bajarle ese voltio le hemos puesto una resistencia de 6 ohmios. Está sobredimensionada porque tiene 1 watt, capaz con medio watt bastaba. Hemos limpiado el parlante, le hemos pegado el cono, estaba totalmente relleno con una sustancia. Esta radio estaba completamente sucia, con olores a orines de roedores. Le hemos quitado todos esos olores, hemos pintado el chasis porque está completamente oxidado, le hemos rehecho, hemos puesto doble capa de esmalte sintético color negro, hemos cambiado todos los condensadores, que son como 15 o 20 abajo, que los hemos visto en las etapas previas del video. Y hemos probado todas las válvulas que estaban, con excepción de esta que no estaba, están en bastante buen estado. Las hemos identificado porque no tenían código, estaba borrado, les hemos puesto su código. Hemos hecho un encordado nuevo porque no tenía encordado, el dial estaba suelto. En cuanto al gabinete, hemos rehecho este pedazo que no lo tenía, está totalmente roto. He querido dejarlo con las rajaduras originales porque esta es parte de su personalidad, ¿no? Y lo que nos indica es exactamente la transformación de esta radio, y le da pues el carácter necesario. Hemos puesto la tela nueva, una tela bastante aparente, hemos limpiado la botonera con los contactos, hemos retocado con algo los dorados, hemos limpiado el logotipo de Grandic que estaba totalmente negro, lo hemos pulido y le hemos echado encima esmalte sintético de uñas. Igual hemos hecho con las perillas que estaban adentro, felizmente que no estaban perdidas, estaban adentro, las hemos limpiado, le he puesto esmalte protector también de uñas a la parte dorada para que no se oxide. Hemos limpiado el dial por la parte de afuera porque por adentro no lo tocan, porque si no van a borrarlo todo.
y los agujeros que tenían los hemos retocado con esmalte también de uñas marrón para que sea, ¿no?, para que sean tapados esos agujeros. Hemos retocado un poco el dorado que se perdía. Acá tiene el logotipo de Grandic acá abajo, International, una G International. Hemos hecho este logotipo con resina epóxica, y en Photoshop el logotipo original es verde con bronce. Acá lo hemos hecho en verde con un color medio amarillo, medio amarillento. Hemos puesto lateralmente también tapiz por los dos laterales, y hemos hecho una limpieza pulida general de la radio que le da un aspecto, como ustedes ven, bastante aceptable. Ahora vamos a poner la tapa. La tapa es muy sencilla porque es solamente cuestión de ponerla en grampe en la parte superior, en ambos lados. Se desliza. Internamente se centra y solamente tiene un único tornillito, que es el que vamos a poner ahora. No es el original porque es con cabeza, pero la rosca sí es la misma. Entonces esto nos asegura que la parte posterior esté fija. Tiene un ligero abombamiento acá, no lo he retocado. Lo pueden hacer humedeciéndolo y dejándolo a presión durante un día para aplanarlo. Ahora, los controles posteriores están el pick-up, el tierra y antena. Este es el número de serie, que ya no lo tenía por la etiqueta, me la había perdido. Y acá tenemos un speaker, un parlante de 3 ohmios adicional. Entonces esta es la radio completa. La verdad es que para como lo encontré y como lo he dejado, estoy bastante contento con lo que ha quedado. Prácticamente era una basura, no exagero, una basura, y me lo vendieron como basura, y está bastante bien. Ahora voy a enchufarlo, prenderlo. Prendiendo se prende. Este es para apagarlo, este es para pick up o la radio. Se prende de frente apretando onda media, onda larga 1, onda larga 2. Bien, ya agarró señal. El tubo el ojo mágico que caliente debería de iluminarse. Ya se comenzó a iluminar. Y tenemos que conectar una antena. Esta zona es muy complicada para lo que es antenas.
Gustos cambian, las Aquí metas tengo una cambian, zona los de sueños se mejor renuevan recepción. y la pareja va mutando como el agua que transcurre Para por que el río. vean Nada cómo- está escrito en piedra azul, es fluido. Y la... Hola, soy espero 20 llamadas ganadas. Capta bastante más estaciones. Lo mismo, ¿qué significa esto de hipo? Puerto Petrolero 192. No pongo música porque después me sancionan. Radio Católica. Pero se dan cuenta, dependiendo de la posición, Mi corazón es tuyo, Señor. fíjense cómo suena muy bien esta Cuando voy radio. a la iglesia, mis labios son tuyos. El ojo mágico, ¿ven? Pero cuando estoy manejando el auto, mis labios son del diablo, porque dijo de todo. Un empleado no resiste fáciles a la ciudadanía. Palabra dice que El mensaje de cuando anotó. Área dijo que identificaron trazas de cloro en la quebrada Manchari. Desde Loreto, directo, RPP Noticias. Vas a poder ya realizar tus canjes de estas limpiezas de pupis. Errores groseros, defensivos. Muy bien todo. Me lo guardo el primer tiempo. No, sí, yo de verdad que para ser sincero, cuando voy a iniciar 2 horas, yo pensaba que me iba de patada o de volteada. ¿Ven cómo cambia? Así. Con ese temor está bien, pues, pero viendo ya el desarrollo del partido, mucho no saben nada. Mira, te soy sincero aquí con los compañeros y lo hablábamos fuera de micrófonos, efectivamente. Vamos a ver pero la onda fue larga, 1-0. a esta hora no capta. Es muy temprano. Bueno, lo apagamos y quedó muy bien.